Jueves 25 de abril, 8 de la mañana. Media España escucha a esas horas las noticias. La cadena SER despierta a sus oyentes emitiendo la grabación de dos conversaciones de José María Venegas realizadas desde su automóvil. Dos diálogos que tienen el mismo asunto de fondo, las tensiones entre el PSOE y el Gobierno. Las grabaciones, cuya procedencia no ha sido revelada, aunque la emisora de radio asegura que se han obtenido el día 18, tras la tormenta que levantaron unas declaraciones de Carlos Solchaga criticando las medidas financieras del Partido Socialista para favorecer un plan de viviendas. Venegas deja patente su malestar con los dos interlocutores. El primero, según la SER, su amigo el periodista Germán Álvarez Blanco, asegura que Solchaga pretende destrozar el programa electoral del PSOE, aunque suponga una bajada de votos. El objetivo no sería otro, según Álvarez Blanco, que minar al actual equipo dirigente del partido. José María Venegas contesta que Carlos Solchaga le hace desplantes, que ha elegido el peor camino y que el problema no es él, sino el Guan, en clara referencia a Felipe González. En otro momento, asegura que el catalán, supuestamente Narcís Serra, sabe que el problema que tiene en el gobierno es precisamente Carlos Solchaga, al que se refiere en términos despectivos. La siguiente llamada es de otro viejo conocido de Venegas. Según la emisora que difundió las grabaciones, el abogado y militante socialista Fernando Mújica, una autoría que el interesado niega en todo momento. También en este caso la conversación gira en torno a las tensiones de la familia socialista con el gobierno. El interlocutor de Venegas le pregunta si Dios está tranquilo, nueva referencia a Felipe González, a lo que contesta que no, por la situación creada entre los coordinadores de campaña que están que trinan con la polémica sobre el programa de viviendas. Congreso de los Diputados, mediodía del jueves. Yo creo que estos hechos constituyen un acto de terrorismo telefónico, de espionaje, que viola gravemente la intimidad de las personas. Por lo tanto, no voy a hacer ningún tipo de comentario, salvo dos consideraciones. Una, me parece que desde el punto de vista político no tiene ninguna validez lo que se diga en una conversación privada, sin ánimo de publicidad, y que ha sido obtenida por métodos de espionaje. Y segundo, que me parece que a partir de ahora, de hechos como este, la inseguridad para los españoles es total. Y desde luego para políticos, para profesionales, para empresarios, para financieros y en general para todos los españoles que pueden ver como una conversación privada obtenida por métodos de espionaje pues puede ser reproducida en la emisora de radio en este país. Y eso me parece de una enorme gravedad para el funcionamiento de España y desde luego es una violación flagrante de lo que establece la Constitución. Uno de los presuntos implicados, Fernando Mújica, negó ser el segundo interlocutor telefónico. Esto es una absoluta falsedad. Ignoro por qué medios, qué razonamientos o la causalidad que ha llevado a ese medio informativo a decir que yo era uno de los dos interlocutores de esa conversación ilegalmente intervenida al señor Venegas. En las conversaciones también se mencionaba al director general de la ONCE, Miguel Durán, quien horas después aseguró que no se había emitido la totalidad de la grabación y que su calidad evidenciaba la manipulación de un técnico muy hábil. Otro gran protagonista del afer, el ministro económico Carlos Solchaga, soportó estoicamente un aluvión de preguntas a su llegada al Congreso. Sencillamente porque no quiero hacer comentarios sobre esto. Señor Sánchez, ¿Se siente usted atacado por el aparato del partido? No particularmente. ¿Y sigue usted dando por saldada la polémica surgida entre gobierno y partido, o entre usted y el partido, respecto al plan de viviendas? Yo creo que eso ya está resuelto, sí. ¿Algo más, señor? La clase política tiene una cita en sesión plenaria. Sin embargo, el hemiciclo está vacío. La noticia está en los pasillos. Miembros del gobierno y parlamentarios socialistas se muestran conmocionados por la intercepción de las conversaciones privadas de Venegas y eluden pronunciarse sobre el debate interno. Dejan patente su indignación por la difusión de los diálogos del número 3 del PSOE. Tengo la sensación de que puede suponer una grave transgresión, ya definitiva seguramente, de las posibilidades de comunicarse en este país tranquilamente unos con otros en el medio que sea. Me parece que eso es un procedimiento que en ningún caso debe de utilizarse. Y me parece sí que es de una cierta gravedad el que conversaciones privadas se utilicen, se graben y se publiquen de esa manera, sí. En este país la Constitución reconoce una confidencialidad a cualquier conversación. Todos ustedes vienen defendiendo
desde los medios de comunicación, la necesidad de que cualquier intervención de la policía de un teléfono se haga mediante la existencia de mandato judicial. Es curioso lo que ha pasado. Que habrá que investigar el espionaje y la filtración de conversaciones privadas, ¿no? Me parece una mala práctica y un mal precedente, ¿no? Porque un poco se da un salto más en una práctica que no es correcta, incluso desde el punto de vista del Código Penal, ¿no? Se ha cometido un flagrante atentado a la Constitución española que no se puede aceptar, no solamente desde el punto de vista del Partido Socialista, sino cualquier ciudadano de bien. La oposición no tuvo dudas a la hora de analizar los hechos. Todos condenaron la violación de la intimidad de que había sido objeto José María Venegas. No creo que sea una legítima forma de operar por parte de los medios de comunicación la utilización pública de conversaciones de naturaleza privada. Incluso podríamos interpretarlo en claves penales. Esto puede ser algo muy próximo a un delito tipificado por el Código Penal. Se está perdiendo absolutamente el derecho a la intimidad. Las comunicaciones están siendo vulneradas sistemáticamente. Y ese es un derecho constitucional. Me parece discutible, desde el punto de vista de ética profesional, que se haga uso público de una conversación privada. Sí que creo que la sociedad española nos debemos, por lo menos, acostumbrar a que no debemos utilizar lo que son las conversaciones privadas, la interferencia en conversaciones privadas, como actos de acusación pública o como actos de reflejo de opinión pública. Yo no soy partidario de eso, estoy en contra de las escuchas telefónicas, estoy en contra de cualquier intervención que no sea de la propia legalidad. No me gusta opinar sobre conversaciones privadas. Y por otra parte que hay documentos tan expresivos en su manifestación, pues que no necesitan mayor comentario. Pero además, la oposición aprovecha para dejar claro que lo sucedido constata las problemáticas relaciones de la familia socialista. De hecho, hay un contenido en esas conversaciones, lo cual pues simplemente lo que está denotando es una profunda crisis en esa relación partido-gobierno. Al final parece como si no nos estuviéramos ocupando de la necesidad real de vivienda de los ciudadanos, sino de ver en qué manera a través de la vivienda unos se enfrentan con los otros. Yo creo que esto es lamentable. Puede haber discrepancias coyunturales entre determinados miembros del gobierno y miembros del partido en un momento en cualquier circunstancia, pero yo creo que son, bueno, pues son fruto del normal pluralismo que puede existir en cuanto a los objetivos a cumplir por un gobierno y los objetivos que desea el partido político del que ese gobierno en última instancia emana. Y en estos momentos, con todo esto que está ocurriendo, teniendo en cuenta los antecedentes de la guerra en el Golfo Pérsico el 14 de diciembre, todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no?, desde los GAL, etcétera, etcétera, estamos ante una fuerza política francamente muy tocada de ala para seguir mereciendo confianza política. Que yo tengo, los indicios apuntan a que ese deterioro va a seguir agudizándose en el futuro y que ese deterioro especialmente adquirirá alguna virulencia después de las elecciones municipales y autonómicas del día 26 de mayo. Por lo tanto, hay que prepararse para esa etapa. Todo esto sucedía el jueves. Casi a la misma hora, el Pleno del Senado rechazaba, curiosamente por la oposición del Grupo Socialista, una proposición de ley del Partido Popular con la que pretendía agravar las penas por escuchas telefónicas. Viernes 26. La conferencia de prensa que sucede al Consejo de Ministros era esperada con una expectación poco habitual. La ministra portavoz, Rosa Conde, se negó a comentar el contenido de las conversaciones, pero condenó su difusión. No a las consideraciones sobre conversaciones privadas y sí la condena expresa y dura hacia un hecho que, al margen de las consideraciones legales, para el Gobierno es ética y políticamente reprobable. Rosa Conde tampoco dio detalles sobre la entrevista horas antes de Felipe González con Alfonso Guerra. Un encuentro que ya estaba programado, pero que se adelantó ante la gravedad de los acontecimientos. No hay que olvidar el desconcierto que causó en el PSOE la salida del gobierno de Guerra. Su ausencia ha obligado a replantear el modelo de relaciones partido-gobierno que todavía no ha cuajado, un dato que sirve para comprender mejor el momento que ahora se vive.
Muchos se han preguntado cómo es posible interceptar una llamada desde el teléfono de un automóvil que circulaba a alta velocidad. El asunto no presenta demasiados problemas. Tan solo hace falta un escáner que capte la señal deseada tras barrer la banda de frecuencias. Las conversaciones realizadas desde teléfonos móviles son más vulnerables que las de telefonía convencional. El Ministerio de Transportes anunciaba ayer la apertura de una investigación. Sobre las incidencias judiciales del escándalo, todos los juristas consultados coinciden en calificar de delito la intercepción de una conversación telefónica privada. Así se desprende del artículo 18 de la Constitución y del 497 del Código Penal. Sin embargo, hay discrepancias sobre si es perseguible la difusión de su contenido. Los hechos que han sido conocidos a través de los medios de comunicación relativos a la grabación de una conversación mantenida desde un teléfono en un vehículo, en un coche, son sin duda constitutivos de delito para aquel que haya interceptado la conversación. Sin embargo, carece de relevancia penal la divulgación en la radio o en cualquier otro medio de comunicación de esa conversación si dicha divulgación no la realiza el propio sujeto que interceptó, que grabó la conversación telefónica. Por el contrario, el presidente del Consejo del Poder Judicial, Pascual Sala, señalaba la ilegalidad de hechos como este y puntualizaba que puede agravarse la pena cuando el contenido se hace público. Es un asunto que deberá ser valorado por el juzgado correspondiente en el ámbito penal, en conexión, como es lógico, con los tipos del Código Penal o el tipo del Código Penal que prevé estas situaciones, que creo que es el artículo 497 bis, que castiga como delito pues la captación ilegal y ilegítima sin consentimiento del interesado de conversaciones telefónicas privadas y también la instalación de procedimientos o de artefactos para captar estas conversaciones y que la graban en el supuesto de que se haya producido la publicación. Pero me interesa resaltarlo, esto es algo que si está ya incluido en la vía jurisdiccional debe de ser valorado exclusivamente por el juez de instrucción a quien haya correspondido. La última palabra está en manos de los tribunales. El juzgado de instrucción número 25 tramitará la denuncia presentada por José María Venegas para que se investigue si ha existido delito en la grabación de las conversaciones. 3 periodistas de la cadena SER que las difundieron en sus programas han sido citados a declarar el próximo martes. Otra cosa bien diferente son las consecuencias de este hecho, todavía difíciles de evaluar. En cualquier caso, la polémica está servida.